Yo esperaba 22, mal, porque fueron 17, pero realmente gané 30 respecto a 17. Las variaciones que se producen entre el presupuesto y el flexible se llaman variaciones de volumen. Y las diferencias que se producen entre el flexible y la realidad se llaman variaciones de presupuesto. ¿De acuerdo? Las variaciones, en este caso de volumen, si nosotros analizamos aquí, si nosotros analizamos las variaciones de volumen, fueron malas, porque está en signo negativo. Y uno dice, ¿por qué fue malo eso? Porque lamentablemente, si tú miras, aquí observa que hay ítems en los cuales tú pronosticas menos, pero te gastas más. Aquí yo pronostiqué 400, fue bueno que gasté menos, pero aquí yo solamente me dieron 500 y me gasté 800. Y aquí, a pesar de que el área marketing o comercial pudo vender a un precio más alto, no logran las metas. Entonces, si usted el día de mañana lo mide por variaciones de volumen, usted no tiene cómo ir al mercado porque usted está en operaciones, ¿sí o no? Usted produce, pero usted a lo mejor no es directamente el gerente de marketing. Por lo tanto, yo no le puedo pasar la cuenta de acciones relevantes en el ámbito comercial como para que impactaran favorablemente la producción. Porque es muy difícil eso para ustedes. El mercado es muy dinámico, muy cambiante. Más ahora cuando trabajamos con mercados que son todo el ciberespacio, por así decirlo. Porque ya la demanda no está ubicada en un lugar determinado, sino que todo. Entonces es muy difícil. Lo mismo, por ejemplo, cuando te dicen, oiga, pero ¿cómo se gastó tanto en salarios? Hoy día encontrar gente para la producción agrícola es casi como sacarse la lotería. Entonces cuando usted busca personal para que vaya a la cosecha, a la siembra, no sé qué, no sé cuánto, no encuentran. No encuentran, y por eso que los inmigrantes han tomado ese punto. Entonces uno, ¿qué hace? Estamos tan atrasados, tenemos que pagar un valor hora alto porque ellos también juegan con eso. Dicen, ya, yo trabajo, pero si usted me paga 5.000, yo le voy a cobrar 8.000. ¿Qué haces tú si se te están pudriendo los productos de los árboles? Tienes que asumirlo, ¿no? Entonces, siempre hay explicaciones y uno tiene que expresarlas. Es decir, no es que tú quisiste gastar, es porque empezaste a buscar, hiciste el proceso, no se logró, tuviste un tiempo prudente y ya no hay de vuelta, tuvimos que asumir un mayor ítem. ¿Se fija? Nunca se les va a cuestionar en la medida que uno tenga un buen fundamento. Las cosas se cuestionan cuando usted no tiene fundamento. O sea, si yo le digo, pero ¿cuándo usted generó, por ejemplo, la necesidad de personal? ¿A quién le solicitó la necesidad de personal? Habló con algunos gerentes, se expresó con la gente de recursos humanos. Si usted hizo todo lo que estaba en sus manos, no le van a decir nunca nada. El problema es cuando uno no hace nada y a última hora, 2 días antes, está tratando de resolver el problema, porque 2 días antes te vas a encontrar todo súper caro. Y ahí no se puede hacer nada. Y el mercado lo sabe, tanto la oferta como la demanda. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy difícil. En cambio, las variaciones de presupuesto aquí sí nos pueden tirar las orejas, porque nos van a decir, oye, si tú veías venir que los costos se estaban elevando, ¿por qué no tomaste decisiones de cambiar de proveedor, de hacer algo de esto? Lamentablemente, por ejemplo, uno puede hacer ese análisis de cambiar de proveedor, de buscar una serie de cosas, pero el tipo de cambio no es algo que tú vas a dominar. Por ejemplo, las elecciones de Argentina en este momento afectan a los mercados. Lo que pasa en Estados Unidos cuando el encargado de la Reserva Federal dice algo, también nos afecta. ¿Qué hago yo? Si a mí me toca elegir al mejor proveedor y yo iba a comprar $100 a 800 pesos y ahora son los $1.100 a 950 pesos. No hubo caso. Eso no está en ti, eso forma parte de la incertidumbre. Pero que el presupuesto lo va a tomar. Y a ti te van a tirar la oreja porque gastaste más. Pero ¿qué hacemos? No tenemos tampoco muchas herramientas como para controlar. Alguien te va a enseñar más adelante los procesos de finanzas corporativas, porque efectivamente sí hay herramientas que son los derivados, como para sujetar ciertas cosas. Pero eso tiene costo. O sea, o te lo gastáis mal en variación de tipo de cambio, o tomas un riesgo un seguro contra riesgo. ¿Cuánto vaya a pagar?
Hay que ver. ¿Se fijan? Bueno, este presupuesto flexible es entonces como el pulso que estamos viendo todos los días a los cierres. Oye, ¿cómo vamos? Oye, estamos cuadrados, estamos fuera de presupuesto, porque obviamente la gerencia de finanzas, cuando uno está fuera de presupuesto, manda a llamar a los gerentes de área. Y supuestamente el gerente de área llama a su equipo. Y el equipo tiene que empezar a dar las explicaciones. Entonces después el equipo se tiene que juntar con el área de presupuesto para decirle, oye, ¿sabes qué? Esta cuestión se nos está escapando de las manos, hoy día el tipo de cambio es 9.50, pero de aquí a 2 meses más va a ser 1.100 y está todo estimado en 800, o sea, vamos a estar todo el tiempo fuera del sistema. Bueno, ahí empiezan a aparecer una cosa que se llama los forecasts. ¿Ya? Los forecasts, que son en el fondo los ajustes al presupuesto, porque el presupuesto no se puede modificar, una vez que está aprobado, así se cae el mundo, queda tal cual. Pero la única opción que tengo de darle una vuelta al budget es con el forecast. Entonces ahí el finanzas como que revisamos todo y decimos, oye sí, realmente en vez de 800 hay que ponerle 1000, oye sí, mira, en vez del salario tanto, le vamos a poner tanto, y como que hacemos el presupuesto de nuevo. Entonces comparamos el budget, el forecast, el real y lo que usted va midiendo. Y este es como todos los meses lo que empezamos a hacer. Y ahí vamos viendo si realmente lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal. Por ejemplo, en este momento, bueno, todo es de récord. No sé si era la noticia el día viernes, lo que apareció en el diario financiero. Bueno, China nos avisa en la semana que nos deja de comprar el 40% de la demanda de cobre de Chile. ¿Por qué? Porque ahora tienen sus propias minas y ellos van a generar sus propios negocios. Imagínate uno que trabaja en cobre que está haciendo el presupuesto para el próximo año. Que te digan que te van a comprar el 40% menos que el presupuesto se fue a la basura. ¿Sí o no? Es mucho. Y con costos que ya están elevados. ¿Cómo bajar los costos? Lo más fácil es la mano de obra. Porque tú despides en diciembre y bajas. Pero el tema no pasa por ahí, porque el tema pasa por la producción. Entonces no es tan fácil romper contratos, romper acuerdos que ya deben estar armados para esta fecha. Entonces, ahí para que ustedes vean lo sensible que es trabajar en este mundo. Porque las cosas pueden pasar de un momento a otro. ¿De acuerdo? No es tan fácil. Por eso es que usamos herramientas nosotros hoy día con incertidumbre a este tipo de modelamiento para tener como rango probabilidad de que el presupuesto se pueda ejecutar o que el presupuesto quede como desactualizado. Pero eso también existe, ¿ya? Pero en el programa usted eso tampoco está, porque uno podría usar un freestyle y te podría ayudar, te podría decir, mire, la probabilidad de lo que usted acaba de estimar es de 40 y tantos, 60 y tantos por ciento, y uno dice, ya, bueno, yo ya tengo harto riesgo ahí, puede que sí, como puede que no, ¿ya? Bueno, esto es lo que yo les quería mostrar y vamos a entrar entonces, ¿sí? En la columna de los costos variados, ¿qué eran los numeritos que están a la izquierda? En la columna de... Los costos variados. A ver, déjame... ¿El que estábamos viendo recién? Sí. Ya. Son los costos variables. Ah, sí. Por unidad. ¿Y los valores de al lado son precios? O... Claro, es lo que te cuesta, por ejemplo, la materia prima. Entonces, mira. No. ¿Está bien? ¿Por qué no me deja abrir el trabajo? Ah, sí. ¿Qué es eso? A ver si me diferencia. Ya, esto que tú ves acá al costado, por ejemplo, el presupuesto decía que tú tenías para gastarte por materia prima, por unidad, hasta 5.416. Pero cuando fuiste al mercado, cada unidad te costó 5.616. Y eso no fue porque tú a lo mejor no hiciste el cálculo del proveedor, no que no buscaste, hiciste las 3 cotizaciones, conversaste, mandaste los materiales al IRIEM, a todos lados, hiciste toda la pega. Pero cuando llegó el momento de hacer la colocación de la orden de compra, lamentablemente este material es importado. Y el proveedor te informa que ya el precio para el momento de la orden de compra
No es 5.416, sino que son 5.616. ¿Qué haces tú ahora? Nada, porque ya dices, chuta, este era el mejor proveedor, cumplió con toda la exigencia, solo que quede fuera ahora con 200 pesos, porque estoy 200 pesos por unidad. ¿Cuántas compraste? 6.000. Entonces, obviamente que te genera un problema. ¿Fijas? Acá en mano de obra tú te dijeron, págale 2.500 pesos la hora. Y tú negociaste, no sé cómo lo hiciste, sabiendo que aquí ya tenías problemas. Y le dijiste a los trabajadores, miren, el presupuesto para pagar, el valor hora son 2.000, tómelo, déjelo. Fuiste súper convincente y los trabajadores te dijeron que bueno. Entonces, como por ahí vais arreglando un poco el problema que tenías arriba, porque estáis pasado arriba del 200, pero abajo ahorraste 300 o 500, entonces ya te van generando un delta. Pero acá te aprobaron de nuevo 8.56, en este caso en los gastos fijos variables, como materiales, por ejemplo. Y cuando fuiste a mirar la factura, se pagó por 9.56. Chulo, entonces de nuevo descuadraban 100. Pero te quedaba un delta de 300 pesitos arriba, entonces como que ahora ya te van quedando 200. Y acá en gastos operacionales variables te dieron en el presupuesto 1.250. Bueno, y aquí algo menos, 1.150, ahorraste 100. Entonces uno tiene que ir viendo como los ahorros y los excesos como por línea. Por eso yo les decía que esto en la vida real, nosotros lo armamos sobre la base, sobre la base del plan de cuenta. El plan de cuenta viene cuenta por cuenta, pero sí, material 1, material 2, material 3, todo viene y te dan códigos. Entonces lo que nosotros controlamos son los códigos. Y con los códigos tú vas a saber dónde estás excedido, dónde ahorraste, y ahí podemos hacer eso. Entonces uno se engancha al plan de cuenta que viene de contabilidad, más el nuestro, que también lo hacemos en esta lógica, y es fácil, digamos, hacer los diferenciales. Es como más o menos funcionamos en la vida real, porque una empresa, imagínate cuántos materiales, cuántos tipos de trabajadores, porque aquí se negocia individualmente, entonces no es que le pagamos a todos igual tampoco. A algunos se les paga un delta, a otros se paga otro. Entonces, todo eso tiene que estar en el plan de cuenta. ¿Ya? Bien, ahora sí. Sí. Y mi otra duda es que en Canvas la semana 12 no subió nada. En Canvas la semana 12. Está mal. Presupuesto financiero, por ejemplo, ¿te acuerdas de los códigos? A mí no me salió nada. Sí, cuando hicimos el ejercicio, ¿te acuerdas del presupuesto financiero, los flujos caja, los estados financieros? Sí, ahí está. Porque en la 13 está el presupuesto capital, que fue lo que vimos la semana pasada. ¿Sí se ve? Ah, ya a lo mejor algo le pasó ahí. Quizás no había un taller, en el curso de taller y por eso no lo sé. Ah, tal vez viste el de taller, dice. A lo mejor está en la sección de taller. Eso. Bueno, vamos a trabajar con esto. Ya. Vamos a ver qué tanto ya manejan de lo que se supone debiera manejar acá. ¿Se ve? Ya. La pregunta. El presupuesto financiero permite el control de los ingresos, costos, gastos e inversión. Efectivamente ayuda a la cobranza y pago, efectivamente permite generar un flujo de caja, efectivamente ayuda a visualizar la contabilidad. ¿Cuál es el 1, 2, 3. El 2. ¿Qué dicen los demás? Claro. Si sin miedo, esta cuestión va a quedar arriba, porque usted gana 100 veces, lo importante es que aprenda. ¿Cuál considera usted que es la correcta?
2 igual, profesor. ¿Ya el 2? ¿Son el 2? ¿Sí? Ya, veamos si Pero es el 2. Top. No es el 2, ya. La pregunta es ¿por qué no es el 2? Porque acuérdense que estos presupuestos operativos, ¿qué son? Presupuestos de venta, presupuesto de cobranza, presupuesto de costo, presupuesto de producción, presupuesto de material primo, son subpresupuestos, pero no te llevan a ningún lado. Quien te lleva el flujo de caja es el presupuesto financiero, ¿sí o no? El financiero es el que te lleva a generar un presupuesto en flujo de caja. El operativo alimenta al financiero, pero no te da como resultado el flujo de caja. Anótelo por ahí para que ya vayan entendiendo. Entonces, el flujo financiero, ¿no es cierto? El presupuesto financiero es el único que da la respuesta a un flujo de caja. ¿De acuerdo? Ya, entonces el 2 no era. ¿Cuál será entonces la respuesta correcta? Usted dice el 1. ¿Por qué? Bueno, pero no se me va a atragantar porque... Porque. No, pero termine como tranquilo ya. Él dice el 1, fíjense el resto. El único. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el presupuesto operativo y desglosamos todo, podemos tener el orden de qué es lo que vamos a cobrar y qué es lo que vamos a pagar. Ya, y ahí tengo un orden, visualizo, ¿cierto? Claro, pero también ayuda a visualizar como el tema general de contabilización. Ya. Entonces, ¿será la razón el 1? Ella dice, me da el orden, puedo saber qué plata me entra, qué plata sale. Eso es lo que me está diciendo. Igual, sí, yo estaba pensando en mejor el tema. ¿Sí? ¿Están de acuerdo los demás? ¿Sí? ¿El 1? El 1, ya. Bien. Efectivamente, como dijo ella, el presupuesto operativo, al estar todo tan desglosado y como lo hacen mensualmente, tú puedes saber en cuánta plata va a entrar en un mes, cuánta plata va a salir en el otro, por qué ítem, por qué razón. Eso te lo da ¿quién? El presupuesto operativo. ¿Ya? Bien, sigamos. El método de determinación de los costos más adecuados para una cafetería es el variable, solo contempla los ítems variables, es el tradicional, tanto costos variables como fijos, o es el ABC cost. Está en una cafetería. Si yo tuviera que hacer el presupuesto bajo qué sistema de costeo usted trabajaría. Ella me dice el 3. Sin miedo, aquí uno se puede equivocar las veces que quiera, esa es la gracia. ¿El ABC costing incluye la depreciación? Sí, pues, porque en el fondo lo que cambia aquí es la forma en cómo vamos a calcular el costo, que aquí se usan los famosos cost drivers, porque tú necesitas el proceso. ¿Te fijas? Pues, pero en el proceso después aparecen los conceptos contables. Ya, ¿qué dice el resto? Usted dice el 2, él me dice el 2. El 2. El 2. Y ella me dijo el 3. Veamos. No es el 2. La pregunta es ¿por qué no es el 2? Porque se acuerdan que yo les decía, en un sistema de costos fijos y costos variables, por ejemplo, si tú me vendes un café pequeñito, ¿cierto? O un café más grande, ¿cómo yo voy a poder identificar en términos reales cuánto tiempo le toma al barista hacer una cosa o la otra? Es muy difícil. En cambio, si yo trabajara con el ABC Costing, sí puedo calcular eso. ¿Por qué? Porque el ABC Costing va a decir, ya ves, señor barista, ¿cómo parte usted? Entonces dice, yo tomo, caliento la taza, pongo la máquina, coloco los ingredientes, y usted estudia el tiempo y movimiento en el área de ingeniería. Tú puedes calcular cada cosa en cada punto. Y cuando ya tienes eso, tú dices, ya, entonces, ¿cuánta energía en ese tiempo? ¿Cuánto le pago un valor a esa persona en ese tiempo? Tú puedes calcular los drivers. ¿Cuántas tazas de este tipo me piden? ¿Cuántas me piden del otro? Por ejemplo, ¿está esto disponible para todo el año? O sea, tú comienzas a entender procesos del negocio.
Hoy día en las empresas, yo también les comenté a ustedes, va saliendo el costeo tradicional hace rato, porque lamentablemente te invita a error el costeo tradicional. Le das como ganancias a cosas que están haciendo pérdidas y les das pérdida a cosas que están en ganancias, y eso ya está demostrado. Entonces, por eso es que el costeo tradicional nunca es una buena herramienta. Uno dice, profe, entonces ¿para qué lo enseñan? Porque una vez un estudiante me dijo, y tiene toda la razón, porque cuando tú partes una evaluación, un proceso, cualquier cosa en inversiones, uno parte con una cosa que se llama perfil, y después hacemos los procesos 100%. A nivel de perfil, tú necesitas hacerte una idea, así muy gruesa, muy somera de las cosas. Y ahí se te permite usar el costeo tradicional, a perfil. Pero cuando yo te digo, ya, usted se va a encargar de hacerme todo el proceso de evaluación, tú inmediatamente dices, ya no puedo seguir usando el tradicional, tengo que entrar a ver si cosas. Y ahí lo empiezas a hacer todo fino, bien determinado, bien calculado, ¿se entiende? Entonces por eso se les enseña como la antesala, como un poco la visión romántica, diría yo, de lo que fue el costo, contra lo que usamos hoy día en los mercados y en las industrias hoy día, en la práctica. ¿Ya? Porque para allá va, por eso lo necesitaban, ¿ya? Entonces, si estamos en la cafetería es mucho más orientada a servicio. Y cuando es servicio, el ABC Costing calza pero perfecto. ¿Ya? No se olviden nunca de eso. Cualquier cosa que usted quiera hacer con servicio, 100% ABC Costing. Bien, sigamos. Dice, el ABC Costing requiere de actividades, criterios para la asignación, por ejemplo, del CIF y los cost drivers. ¿Esto es correcto? ¿Deben estar todos para su aplicación? ¿Es incorrecto? ¿Solamente necesitan los cost drivers? ¿O incorrecto? Solo se requiere de las actividades. ¿Qué es lo que son los costos indirectos de fabricación? Fabricamos zapatos, el pegamento, el pulido, la limpieza, el ensamble, ¿cierto? Porque por ejemplo una chalita es re fácil de ensamblar, a diferencia de una bota, que tienes que poner una cosa, la persona se tiene que preocupar un poco más, ¿cierto? Ya. Entonces, ahí están las actividades, ¿cierto? En las cosas que hace la persona. Hola, Lucas. Los criterios, vamos a asignar por cuánto se gasta de pegamento, por ejemplo, si estamos hablando del pegado a la suela, o vamos a asignar, por ejemplo, cuando tenga que ensamblar, cuánto tiempo le toma una chalita versus una bota, a lo mejor ahí el criterio tiempo, ¿cierto? O, por ejemplo, si tuviéramos, no sé, pulido, o sea, pulir un zapato de vestir, pulir una bota, no es lo mismo que una chalita, porque una chalita prácticamente es la base y pulido es muy poco. Entonces a lo mejor ahí tendríamos que usar otro criterio como cantidad de personas que se van a dedicar a cada tipo de zapato, ¿cierto? Entonces tú sientes que necesitamos tanto como saber qué actividades son, qué criterios vamos a usar, si el tiempo, si el gasto en el material, si la cantidad de personas, que nos digan, ya mira, este tipo de gasto lo vamos a usar bajo esta forma, este lo vamos a usar bajo esta otra forma. Y el cost driver es como en el proceso, lo que tú me definas es como nosotros vamos a asignar después el costo. ¿Se necesita todo eso para una ABC Costing? ¿O solamente con los cost drivers del otro lado? ¿O solo con la actividad? ¿Qué piensan ustedes? Ahí dale, ¿qué piensan? Con todo. ¿Al número 1? ¿También? ¿Sí? ¿Braulio? ¿También la 1? Todos, ya. Eso. Muy bien. Porque yo no puedo llegar a los cost drivers si no tengo los anteriores, ¿cierto? Y la pura actividad estoy al principio y no llego a la ABC Costing. Tienen que estar todos, ¿ya? Para poder asignar correctamente. El uso del ABC Costing permitió revelar la realidad de los resultados de una empresa. Efectivamente, al visibilizar los resultados por producto. Correcto, al visibilizar de forma agregada todos los productos. Así es, permite obtener mejores resultados. ¿Cuál crees tú que en el fondo fue el aporte de la ABC Costing?
La empresa lo usa porque quiere mostrar mejores utilidades. O dice, no, mira, voy a mostrar todos los productos en el total y ahí uno se compensa unos con otros y esa es la utilidad. ¿O será que yo puedo saber con qué producto gano más, con qué producto gano menos, qué producto ya no tengo que tenerlo? ¿Qué creen ustedes? ¿El 1? ¿El 1? ¿El resto? ¿Usted me dice el 2? ¿El 1? ¿Sí? ¿Yo gano el 1? Ya, veamos. Efectivamente. El ABC Costing, la gracia que tiene cuando ustedes lo ocupen en planta, te va a decir, ya, el producto A, color rojo, esto es lo que genera en términos de utilidad. Producto A, color amarillo, esto es lo que genera. Esa es la gracia. Entonces tú vas a poder saber en algún momento determinado si conviene sacar o no ese producto del plan de producción, porque no está aportando, a menos que sea un producto caballito de batalla. Porque tú sabes que hay un montón de productos caballito de batalla que ellos hacen puras pérdidas y los tengo que tener, porque si no lo tengo la gente no me busca, pero yo estoy perdiendo plata. ¿De acuerdo? Profe, disculpe, ¿podría volver a colocar la ¿Anterior? Sí. O sea, la opción 1 de esta reporte. A ver, déjame ver. ¿Esto me sale? Pero si no, entonces no se preocupe porque igual está en el campo, ¿Sí? lo veo después. No, pero debe ver todas las páginas. ¿Eh? Ah, vale. Equivocado. Aquí. Ya. Vamos a empezar de nuevo. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ya, entonces aquí, ¿cuál era? Porque aquí tenemos que partir de nuevo. ¿Cuál era? La 1. La 1. Bien. ¿Cuál era aquí? La 3. Y esta era la que tú me preguntabas, ¿cierto? Yo creo que sí, la weá se pegó. ¿Esta o Ah, la pesa siguiente? como 3 minutos. No, la 6. Aquí eran dos, ¿cierto? Ese. Resultados por producto. Ya. Ese era, ¿cierto? Gracias. Gracias. Mucho. Resultados por producto. Ya. No, pero aguanta. Ya. Para usar el ABC Costing se requiere de experiencia empresarial para su uso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Incorrecto? Solo se requiere del CIF. 2. Correcto. Cada empresa tiene sus propias actividades. Incorrecto. Solo se requiere de datos contables. ¿Qué dicen ustedes? La 2. Ya, me quedé más con la 2. Laura también, Joana también. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sarita? Pensaba en la 2 de la ¿Ya? ¿Pero te inclinas por? La 2. Veamos la 2. Muy bien. ¿Por qué? Porque tú para usar el ABC Costing, primero tienes que enseñar a la persona cómo es tu negocio. Tienes que enseñarle el proceso. Primero esto, qué ocurre primero, qué ocurre después, qué ocurre después. Los flujogramas de proceso, por eso ahí son súper importantes, para que ella identifique cada etapa de su actividad. Mientras nosotros no hagamos eso, no podemos establecer el ABC Costing. Aunque quisiéramos, no se va a poder, porque necesitan los procesos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ahí cada uno se sitúa en el rango como le fue. ¿Ya? Lo importante es que usted esto está disponible para que lo haga las veces que quiera, se vaya acordando, vaya reflexionando de por qué es una cosa o por qué la otra. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora. Me voy a ir entonces ahora a la página siguiente. Y por Bluetooth se te va. Ya. Aquí tenemos 11. Veamos cuántos hay. El presupuesto operativo es la expresión cuantitativa de los objetivos funcionales de la empresa. Será exitoso en la medida que, ya aquí yo te doy un tips, el presupuesto operativo es muy importante para el control.
quienes están a cargo deben ser los responsables y estar coordinados, que cuenten con una data mensual anual quinquenal. Tienen que ser los gerentes que cuenten con los recursos mensuales, anuales y quinquenales. O deben ser los analistas que tengan un conocimiento integral de cada área en forma mensual, anual, quinquenal. ¿Qué es lo que tú crees? La última. La última me dice Magdalena. ¿Ya? ¿Qué dice el resto? Sí, ya. Sí, la última. Lucas, pero ya en la galería. Nombre. Martín. Martín, me dice el 3. Lucas, No estoy seguro. no estás seguro todavía, ¿ya? Será 2. ¿La 2? ¿Podría ser la 2? Joana, está pensando. La 2, nombre es Benjamín. Benjamín. Veamos. ¿Hay alguien que dijo 1? Parece que la 1 no era, ¿no? ¿O sí? ¿Saben? Ya, pero mayoritariamente se inclinaron por 2 y creo, ¿no? La correcta era la primera. Entonces, ¿por qué no es la 2, profesor? Déjame Oh. volver a traer la prueba. Vamos a devolver. La mañana. Que es lo mismo que la de antes. ¿Este? Ah. No, eso para los resultados. ¿Dónde está? Hay uno que se devolvió, pero no sé por qué no me aparece a mí. No, es que va a volver a... Yo voy a saber. Ya, listo. Ahí. Y aquí está. Vamos a agrandar. Vamos. Ya, ¿por qué? Mira, los analistas me lo puso primero. ¿Por qué no son los analistas? Los analistas son las personas que van a estar a cargo de los que van a recoger toda la data por departamento, ¿de acuerdo? Pero cuando uno hace un presupuesto, yo no puedo tener una persona a cargo de toda la data, se va a volver loco. Normalmente tenemos 3 o 4 analistas, donde ya usted se encarga de la parte comercial, que ya eso solo eso es pesado. Otro se encarga de todo lo que es la parte de adquisiciones, el área de operaciones, el área de importación. Ya, usted se encarga solo de eso, costo, claro. Y aquí vamos a tener otra persona que se encarga solamente del activo fijo, cosas que tengan que ver con ese tipo de detalles. Porque es mucha pega, chiquillos. Una persona sola no puede hacer el presupuesto. 2 es un número muy escaso para hacer el presupuesto. Aunque estemos hablando de una empresa pequeña, tienen que haber 3 o 4 al menos. ¿Ya? Ahora, que tenga un conocimiento integral de cada área, no, un analista va a tener un conocimiento integral del área parcial, pero él jamás va a poder trabajar con todo porque es mucha la data, ¿de acuerdo? Entonces el día de mañana, si usted quiere trabajar como analista en el control de gestión, a usted le van a asignar un sector, jamás le van a asignar todo, porque no se puede. Muy difícil para usted. Ahora, que los gerentes cuenten con todos los recursos mensuales. Los gerentes, los recursos no los van a considerar hasta cuando no haya una reunión para el presupuesto capital. Pero cuando les asignan el presupuesto capital, no le toca a cada gerente. Eso va a depender de lo que yo como gerente presente. ¿Entiendes? Porque ahí, en esa reunión de presupuesto de capital, cada gerente compite por los recursos. Y quien mejores argumentos, quien mejores propuestas realmente lleve y que esté alineado además con la estrategia de la empresa, eso se va a aprobar. Pero no es llegar y presentar cualquier cosa. Por lo tanto, lo más probable es que los gerentes, cuando estemos en el presupuesto operativo, no tengan las plata. Pero acuérdense que es presupuesto operativo, presupuesto financiero y presupuesto de capital. Y esto es lo último que se aprueba. Entonces, si ahí no le aprueban nada, lo más probable es que los recursos que él pensó que iba a tener no van a ser.
van a ser los que se le asignen desde otra línea. ¿Se entiende? Entonces, nunca los analistas, porque es mucha pega, y los gerentes, porque tampoco están en un 100%. ¿Tienen que haber responsables? Sí. ¿Tienen que estar todos coordinados? Sí. ¿Y tienen que contar con toda la data mensual? Sí. Porque si yo fuera analista del área de presupuesto de ventas, yo voy a calcular los precios, voy a estimar la demanda, voy a hacer análisis de la industria, voy a hacer hartas cosas, pero en ese campo. Pero una vez que yo termino, me junto con Braulio y le digo, oye Braulio, ¿cómo estás estimando, por ejemplo, la producción? Y él me dice, mira, me tomé de base los años anteriores, consideré las ventas trimestrales, lo que estaba pasando ahora, más o menos también tengo estimado algunos costos que se están dando afuera, acá adentro, pero ahí nos tenemos que juntar para saber si en lo que está armando él está en línea con lo que estoy armando yo. No es ser cosa que yo venda 1000 y él esté estimando para 200. No sirve, entonces yo le tengo que contar, Braulio, pero ¿por qué es para 200 si yo tengo ventas por 1000? Ah, pero ¿por qué tienes ventas? Y ahí llegamos a consenso. Los analistas, que la pega, digamos, de un presupuesto tiene que ser muy colaborativa. Y por eso es que uno de los requisitos que le van a exigir a usted para trabajar en este campo es el carácter. Porque uno tiene que trabajar con tanto tipo de personas y los caracteres son tan variados que uno tiene que ser capaz de tener afinidad con todo. Esa afabilidad que no es fácil dentro de la empresa, sobre todo porque Braulio me va a decir, oye Magdalena, yo no te puedo dedicar 3 horas a que estemos analizando esto y tengo mucho que hacer. Y se va a ir, ¿no? Y yo decía, Braulio, pero yo necesito, porque si no, ¿cómo vamos a coordinar esto? Entonces, ahí de nuevo la forma en cómo nos tenemos que ver en este campo. Porque ese es otro tema que se da en estos mundos. Ya, por lo tanto, la respuesta correcta es que deben ser responsables, ingenieros, equipos, pero tienen que estar todos coordinados. Esa es la clave. Ya. Correcto. Sigamos entonces. Pregunta 2. El presupuesto operativo cuantifica las expectativas de la dirección respecto a los ingresos futuros, los gastos, los cambios en las políticas de administración financiera, los flujos efectivos y la posición financiera. Pregunta, este es un tips. El presupuesto operativo es el reflejo de los pronósticos de ventas, costos y gastos. Por ejemplo, ¿qué dicen ustedes? ¿Magdalena? Verdadero. ¿Verdadero? ¿Lucas? Sí, puede ser. ¿Sí? ¿Martín? Sí. Veamos. Va por ahí. Correcto. Sí. Porque la gracia del presupuesto operativo es que él pronostica, estima, ¿cierto? ¿Cuál de estos presupuestos no contribuye al budget operativo? Y ahora empecé a ponerle el budget porque ustedes nunca le van a hablar de presupuesto, no van a decir el budget. Pero usted tiene que acordarse que ¿cuál no es? 1, 2, 3, 4. El 4 dice, ¿qué dicen los demás? El 2. De capital. 2, Magdalena, 2. 2, el 2. Correcto, porque el presupuesto de capital es un presupuesto por sí mismo, ¿sí o no? Que tiene su propia estructura, tiene su propio proceso. Se nutre del presupuesto de ventas en unidades para planificar su accionar. Se preocupa por tomar en cuenta las políticas de inventario, de productos terminados, además de otros aspectos. ¿Esto se refiere a quién? Producción. ¿Producción dice Magdalena? ¿Qué dicen los demás? ¿Martín? Sí. ¿Benjamín? Pensando. ¿Está pensando? ¿Joana? Estoy pensando. ¿Está pensando? ¿Está lista? Luz. Hija, atrás. Luz. Así es. Porque claro, si nosotros trabajamos con las unidades que nos vienen, ya tenemos unos ciertos ítems, ¿cómo estamos?
el ideal para contemplar elementos econométricos, tales como la elasticidad en ingresos, precios, entre otros. La segunda se relaciona con la fijación de precios, previamente consensuada entre los gerentes del área comercial y finanzas. Para estimar las ventas de la mejor manera posible, lo mencionado es fundamental, verdadero, falso. Verdadero. ¿Ya? ¿Regresa verdadero? ¿La ya dice también? ¿Sí? Muy bien. Correcto. Vale decir, ¿cuántas estimaciones alcancé yo a trabajar con ustedes? Son como las más simples. Trabajé con las medias móviles, ¿se acuerdan? Simple, un poquito compleja. Trabajamos con las regresiones, hay unas regresiones múltiples, yo no alcanzo a verlas, pero existen. Está también el MAC, ¿se acuerdan? O sea, uno mientras mejor estimación use, más fino va a ser el resultado para el presupuesto de venta. ¿Ya? Bien. En este caso dice, la determinación del precio para efectos del presupuesto implica varios impactos. De los presentados, ¿cuáles considera? El precio en cualquier estudio de demanda, por tanto, el presupuesto de ventas es importante porque ahí ahí. Hola, adelante. Porque depende de la condición de la industria en un momento puntual, porque requiere considerar costos y gastos operacionales, porque la cantidad o Q es determinante, o porque es una estimación discrecional basada en al menos 50 años. ¿Cuáles consideraría usted? ¿Solo la 2? Sí. La 1 y la 3 me dicen, ¿ya? Y después me dicen la 2, ¿con cuál más? 1 y 2. 2 y 3. 2 y 3. 1 y 2. Ya. Pero hay consenso en el 2. Ya, ahí tenemos el 2. Y voy a poner el 3. Correcto. ¿Por qué no es la 1? Porque te dice en un momento puntual, o sea, un mes. ¿Y tú puedes hacer una estimación solo pensando en un mes? No. Tiene que ser en un año, en años. Puntuales muy específicos. Un día, un mes, algo muy chico. ¿Ya? Por eso estaba más. Aquí yo creo que me salté esta. Sí, hija. Y cuando dicen puntual no se puede referir a un año. No necesariamente, porque puede ser un día o un mes. Siempre lo puntual es muy chiquitito. ¿Ya? Esta me la voy a avanzar. Porque no la hice. Me bajo. Vamos a mandar esta. Ah, era esta. O no. Ya hice. A continuación se presenta este video. ¿Qué es lo más relevante como idea fuerza? Pensando en que el presupuesto operativo es una herramienta altamente usada en todo tipo de empresas por soporte a. Entonces vamos a ver el video que dice y luego ustedes contestan. Y ahí tenemos. Hola chicas y chicos, en este video veremos el presupuesto como un instrumento de control. Para comenzar, debemos dejar claro que los presupuestos son herramientas de planeación y de control. Cuando se formula presupuesto, es una herramienta de planeación o... Yo pienso que mejor lo leo, porque se la vamos mal.
ahí hasta ahí. Así vamos a las preguntas. Entonces, el presupuesto operativo es una herramienta altamente usada por todo tipo de empresas, por su aporte. ¿Cuáles de aquí, por ejemplo, tú consideras que son verdaderamente aportes? 2 de 4. La primera. ¿Ya? ¿La primera mesa? Y la última. ¿La última? ¿Ya? ¿Cuál más podría ser? ¿La 2? ¿Gestión financiera? Veamos. ¿Por qué no puede ser la 1? Te lo voy a explicar por qué. ¿Te acuerdas que en alguna parte él decía que había, entre las desventajas, que había unos incentivos perversos? Ya, uno de esos incentivos perversos es la gerencia. Porque a mí como gerente me pagan un bono, a mí, no al resto, no a mi equipo, solamente a mí, un bono por resultados contra presupuesto. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, mira Magdalena, si tú eres capaz de, no sé, usar el 90% de la plata que te dieron, yo te voy a pagar a ti, no sé, supongamos 20 millones como bono de fin de año. Para mí solamente, ¿eh? Pero yo para lograr ese 10% tuve que a lo mejor haber sobreexigido a mi gente. Tuve que a lo mejor haber sacrificado la calidad de las materias primas para producir más. Tuve que a lo mejor incrementar la producción. O sea, tener las máquinas pero a full, hablar con operaciones y decirle, oye, por favor, no produzca al 80, sea al 95. Y el gerente, la operación me va a decir, oye, pero eso me significa un riesgo porque yo podría en algún momento parar planta porque estoy muy arriba. Pero yo logro convencer y seducir porque yo soy la que quiere los 20 millones. ¿Se entiende? Entonces, eso es una mala práctica. Existe. Entre paréntesis, existe. Entonces, de repente, ¿por qué los colaboradores se molestan? Porque se ven sobreexigidos frente a una condición en la cual ellos no tienen absolutamente nada. Ahí la única que gana es la gerencia. Por lo tanto, esto de percibir o exigir resultados personales es más bien una desventaja, pero forma parte del presupuesto. ¿Para qué momento? Su base es el presupuesto de producción. Establece el tiempo necesario para fabricar una unidad, al igual que el valor hora hombre. Para la mano de obra indirecta se contempla el presupuesto de costos indirectos de fabricación. Pues, el presupuesto se considera a los colaboradores de operación y de administración. Se aprecian en el presupuesto de mano de obra. ¿Es esto verdad? En el presupuesto de mano de obra tengo a todos los colaboradores, tanto de operación como de administración. Por ejemplo, están los gerentes, está la secretaria, están los analistas, están los operarios de planta, está el supervisor de planta, o eso no es así. ¿Qué dicen? No, Mayrena dice que no. Yona dice que no. Martín dice que no. Efectivamente, el presupuesto de mano de obra solamente presenta a los operarios, planta, a donde se fabrica. Todo lo que es gerencia, administración, analista, más bien el personal que no tiene que ver con la operación se va a costo fijo, porque a veces tú lo tienes que pagar todos los meses. Fabriquemos, nos vaya bien, nos vaya mal, a los clientes hay que pagarle igual, a la secretaria, al contador de la empresa, no le podemos decir, o sea, que nos fue mal, entonces como no fabricamos, ahora no va a pagar. No, eso no se puede hacer. ¿De acuerdo? Bien. La importancia del presupuesto operativo es el control de gestión, manejo de los sistemas de información y presentación en un dashboard. Los indicadores de gestión de un presupuesto se pueden visualizar en un dashboard, siendo útiles por no estar en tiempo real. Ahí, este es un dashboard, a donde por ejemplo yo gerente me llega a la tabla y puedo ver cómo van las ventas en el día, en qué local, qué se está vendiendo más,
cómo van mis costos, cómo van mis gastos, qué es lo que está llegando, qué es lo que hay en inventario, porque todo ese presupuesto que ustedes hacen llega así. No llega como Excel, sino que llega en un dashboard, ¿de acuerdo? Con Power BI o con Looker, ¿cómo se llama este? Google Looker. Hoy día hay varias formas, ¿cierto? Entonces, la pregunta que me están haciendo es, todo ese presupuesto, todo lo que usted está controlando a cada rato, dice, por no estar en tiempo real. ¿Qué piensa usted? Sí, debería estar en tiempo real. Tiene que estar en tiempo real, ¿no es cierto? Porque si todo el dashboard no tiene sentido. Tú quieres saber en el minuto aquí qué es lo que está para tomar decisiones, ¿cierto? Ya, entonces, falso. Correcto. Todo nuestro presupuesto que luego se va a vaciar, ¿ya? Que se va a vaciar en un dashboard, tiene sentido cuando quien está tomando decisiones lo ve en el minuto y a cada rato. Y te llaman, oye, ¿por qué no te hablas con la gente de operaciones? Oye, ¿qué está pasando con los proveedores? Oye, ándate a la bodega, haz que hagan un buen análisis de los inventarios. Entonces nos empezamos a mover. Esa es la gracia del presupuesto operativo. ¿Estamos? Bien. Ahí dice que tuvimos un error. Pero la idea es que tú lo hagas después en tu casa, lo vuelvas a mejorar hasta que vayas como chequeando con el material donde te equivocas. ¿Ya? Las preguntas de la prueba van a ser de Es más o menos de este estilo. Entonces la idea es que tú como que se vayan relacionando, es por esto, es por esto, va a ir practicando. Ya, voy a salir de acá y me voy a ir al siguiente. Bueno, no alcancé a hacerles el de financiero, lo estaba terminando, pero hice, acá son pruebas. Ya que le puse preparando la soledad. Ya. Dice, el flujo de caja no aporta ninguna información al estado de resultados. Y por lo tanto, en la planificación financiera, basta con proyectar el estado de resultados para tener toda la información del futuro financiero de la empresa. ¿Qué dicen ustedes? Aquí sí que hay que pensar un poquito más. ¿Esto es verdad hasta aquí? Vamos a marcar. Esto que está aquí, ¿es verdad o no? El flujo de caja me dice cuánto efectivo tengo cada mes, ¿no? Ya, Efectivo muy y bien. efectivo. lo que entra Y y sale. entonces, lo que entra y sale. Y entonces, ¿dónde veo eso yo después en los estados financieros? En el estado de resultados. Porque la primera cuenta del estado de resultados, ¿cuál es? Ingresos por actividades ordinarias, ¿sí o no? ¿Qué son esas? Las ventas. ¿Y de dónde las toma el estado de resultados? Del flujo de caja financiero. Porque ahí están los ingresos, ¿no? ¿Cierto? Por lo tanto, dice que no aporta ninguna información. Sí aporta información. Los egresos, los pagos de remuneraciones, ¿dónde están? Ahí también, ¿o no? Porque toma de ahí y usted va armando. Ya, por lo tanto, la primera parte usted dice, eso no está bien. Dice, y por lo tanto, en la planificación financiera basta con proyectar el estado de resultados. ¿Yo puedo llegar y proyectar el estado de resultados si no paso previamente por el operacional y el financiero? No se puede. Hay que tener el operacional con el detalle para luego ir al financiero que arma el flujo de caja, ¿se acuerdan?
y desde ahí recién voy al estado financiero. Ese es el camino. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta es no estoy de acuerdo porque los gastos, en este caso el presupuesto operativo, y sí se refleja en el flujo de caja, como una salida de efectivo, por ejemplo. En el estado de resultados se aprecian como gastos, por lo que no es correcto proyectar el estado de resultados para construir un flujo financiero en la empresa. No se puede, es como yo quiero hacer el estado de resultados pero no tengo base. Eso no se puede hacer. Y las únicas bases son el presupuesto operativo y financiero. ¿Se entiende? Por eso es que yo les decía, en la prueba usted va a hacer el presupuesto operativo y concéntrese que ahí quede todo muy bien. Porque después simplemente usted toma en el financiero, toma los saldos que armó en el operativo. Y si no se equivoca, no se me desconcentra, los números van a pasar perfecto, ¿cierto? Tomó la celda correcta, ojalá que no haya digitado nada, sino que todo haya quedado referido. Porque si el flujo financiero, o en este caso el presupuesto financiero, queda bien hecho, cuando usted quiera armar el estado de resultados, él va a tomar ingresos, costos, gastos, y los va a tomar y le va a cuadrar automáticamente. Pero si usted me empieza a escribir cosas entre medio, ya se le va a empezar a descuadrar, porque si él no sabe qué es un costo, qué es un gasto, qué es un ingreso, si es depreciación, si va a calcular impuestos, se le pierde. Ojalá que quede todo referenciado, porque ahí uno comete menos errores. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo sé que cuando estemos en la etapa de armar el estado financiero, usted va a decir, profe, no me dio, mire, se me descuadró, no sé qué pasó. Y ahí la única solución es irse para atrás y empezar a buscar el error. Y usted se va a poner más nervioso, me va a decir, profesora, pero se me pasa el tiempo, ¿qué voy a hacer? Entonces, mi consejo para la pregunta siguiente, deje eso como esté. Porque la variación, no sé, pues se te va a descuadrar, en un lado te va a dar 110 ponte tú y en el otro te va a dar 180. El error es mínimo el que se va, pero cuando calculen porque después se tienen que ir a presupuesto capital, entonces cuando usted me calcule la estructura de capital, eso no le va a incidir, va a ser súper poquito, porque ¿cuánto va a pesar? Un 1,03% es nada, la mayoría va a estar, entonces uno dice, ya no cuadro, no importa, me voy al otro y sigo trabajando. ¿De acuerdo? Porque claro, yo después cuando vea el descuadre voy a decir, a ver qué pasó, porque uno sabe con la experiencia, por los números, yo me voy para atrás, altero lo que yo sé, se va a automatizar todo más adelante y va a quedar perfecto. ¿Ya? Entonces para que no pierda tiempo, no se me quede ahí tratando de buscar el descuadre o yéndose para atrás, déjelo hasta ahí y siga avanzando con lo que viene. ¿De acuerdo? Porque si no se van a entrampar y la idea es que no pase eso. Ya, vamos a la siguiente pregunta. Ahí está. Usted acaba de ser contratado como encargado del presupuesto de la empresa. Se le pide que presente un plan de gestión para iniciar el proceso presupuestal. Elabore una propuesta esquematizada y clara. Te lo contrato, de que usted va a ser el responsable, vas a tener un equipo a cargo, 3 personas, necesito que mañana me entreguen un plan de trabajo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo darían el presupuesto? ¿Cómo partirían? Es la experiencia que están viviendo ahora. ¿Qué fue lo primero que nos entregó la empresaria? Ingresos, ingresos. Ya. Todo como ella funciona, ¿cierto? Los datos. Ya. ¿Qué más? Lo primero es individualizarse de la empresa. Entenderla. Ya, la entendí. Me junté con el dueño de la empresa o me junté con el gerente de la empresa, ¿cierto? Él me cuenta cuáles son sus objetivos, cuál es la estrategia, hacia dónde apuntan. Ya me quedó claro para dónde va la empresa. Acto seguido, ¿qué hago? Verifico que tus precios están bien o están mal. Ya, muy bien. Punto 2, ¿qué seguimos haciendo? ¿Hicimos la demanda? Ya, vemos los precios, analizamos la demanda, que es lo que estamos haciendo en el caso de ustedes, ¿sí o no? Ya, ¿qué más? Porque tenemos que ver si los precios están buenos, están malos,
si la estimación de venta está buena, está mala. Proyectamos, ¿cierto? Para los periodos que van a venir. Listo, ¿qué más? ¿Qué más empezamos a levantar para hacer nuestro trabajo? Dentro de las proyecciones se pone si quiere invertir, o sea, está dentro de... Ya, dentro de la conversación queremos saber cómo va a crecer la empresa, si con inversiones, si realmente ella no se va a mantener de esta forma por un buen tiempo. Nos interesa saber eso para el presupuesto de capital. Costo y gasto, ¿con quién me junto? ¿Quién me va a dar esa información? ¿Dónde está eso? ¿Presupuesto operativo? Ya, en el presupuesto operativo. Y cuando tú llegues con el ingeniero a cargo, tú le dices, oye, yo sé que tú usas materias primas, me doy cuenta que aquí hay una cantidad de gente que está trabajando en el área, hay materiales, hay gastos. ¿Dónde me va a mandar el ingeniero para yo tener el detalle de eso? ¿Quién tiene el detalle de pues, cuánto se pagó por esto, cuánto es la factura por esto, cuánto es el gasto por esto, los salarios, las liquidaciones, sueldos? ¿Quién maneja eso? No, ¿Administrador? el contador. Te va a mandar a contabilidad. Contabilidad es la que tiene todo el detalle de las facturas de compras, de gastos, tiene las remuneraciones, los anticipos, los pagos de IVA, eso lo ve contabilidad. Entonces, él te va a decir, sí, nosotros manejamos todo esto, pero quien te va a dar la data, el detalle, es contabilidad, que te va a mandar para allá. Listo. Nos juntamos con el contador para que nos dé toda esa data, porque necesitamos para los presupuestos esa data. Ya. ¿Con quién más me podría yo contar? Basta con que contabilidad me pase los datos, basta con que me pasen la base inicial, yo veo cómo están los precios, cómo están las estimaciones de demanda, ya me junté con el dueño, ya me junté con un gerente general. ¿Basta con eso? ¿O me tengo que juntar con más gente de la empresa? ¿Qué creo? Hay que juntarse, por ejemplo, con los supervisores de planta, con los vendedores, porque ellos son los que mejor saben cómo se están vendiendo, si venden o no venden, qué venden, qué no venden. Y usted va a tener estimaciones gruesas, pero hay que ir siempre a la primera línea, y la primera línea en el área comercial son los vendedores, porque por mucho que la dueña te diga, mire, es así como me va, pero tengo 3 vendedores, hay que preguntarle a ellos cómo es la cosa. Si yo voy a operaciones y tengo 4 personas trabajando, oye, ¿cómo funciona esto realmente? Más allá que lo que el ingeniero le haya dicho. Te tienes que interiorizar, ¿ya? Veamos, una propuesta de esquema es, primero, planifica el proceso presupuestario. Usted como encargado debe contemplar todos los requerimientos para enviar un documento en donde le entreguen un archivo, en este caso, por ejemplo, a través de una carta GAN. Es una carta GAN que le dice, mira, necesito que el área de operaciones, ojalá en 5 días me pueda tener esta información, el área comercial a lo mejor en 15 días, el área, qué sé yo, de contabilidad, ojalá en 20 días, como que tú le vas dando un timing, porque para que usted, mientras está haciendo cosas, ellos están recabando y le van a mandar la información. Dirigir el proceso presupuestario, será el encargado del presupuesto quien define los lineamientos del proceso presupuestario. Esto implica crear una carta GAN con los hitos críticos, en este caso del área funcional, los entregables, los archivos como correspondan, en este caso las reuniones de trabajo para esclarecer dudas. Porque si usted le dice al área comercial, mándame los datos de venta, las estimaciones para los próximos meses, ¿cómo usted sabe lo que te va a mandar el área comercial? Un PowerPoint, donde va a estar la campaña para enero, la promoción para marzo. Eso te va a mandar. Porque yo no es lo que te digo. Es que ellos entienden eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Mandarle un Excel con banderitas. Por favor, estimaciones de ventas, proyecciones, donde uno explica, pero a prueba de lo que quiere. Aquí quiero los precios, los quiero por unidad, por color, por tal. Tenés que decirle tal cual. Porque si no, van a mandar un precio promedio, una cantidad promedio.
y te van a decir, es que tú no me lo dijiste. Y es verdad, porque ellos no tienen por qué entender lo que tú estás pensando. Entonces uno tiene que hacer un archivo Excel con todas las líneas, con todas las columnas, con todo explicado a prueba de detalle, pero sí al mínimo detalle. Y eso es lo que tú le mandas. Y si hay dudas, preguntas, tienes que decirle que se contacten contigo para que tú le puedas resolver eso. Porque solo así tú vas a poder decir, este archivo que me llegó me sirve. Si yo le mando, por ejemplo, a operaciones esto mismo y no le explico a la de ingeniería, ¿qué va a hacer ingeniería? Y dice, ay, yo no tengo tiempo para esto, me va a mandar un proyecto. Y me dice, ahí están los datos. Sí, pues, pero tú tienes cuántos proyectos andando, 10. ¿Y cómo yo bajo los datos? Ahí están los datos. De nuevo, eso a ti no te sirve. Es cierto que el ingeniero está funcionando con los proyectos, pero tú quieres el mismo Excel, costos, gastos, cantidad de personas, características para poder nosotros separar. Entonces, mándale el Excel para que él llene eso, para que él vacíe, porque si no, no lo va a hacer. Bueno, y así un montón de gente que, si usted lo deja abierto, no va a resultar. Organiza el proceso presupuestario. El encargado del presupuesto debe reunirse con el gerente de cada área funcional para definir un plan de trabajo con un representante. No pretenda usted que el gerente se va a presentar con usted para hacer el presupuesto porque no lo va a hacer, no tiene tiempo para eso. Pero sí lo que usted le tiene que pedir en esa única reunión que va a tener, que le asigne a la persona responsable del área para que trabaje con usted. Y con ese, usted le manda el Excel, le explica todo, hace el... Luego, coordine el proceso presupuestario. O sea, usted, junto a la persona responsable del área que se haya definido, deberán reunirse con los colaboradores para construir el presupuesto. Lo peor que a uno se le puede ocurrir es hacer el presupuesto solo con los jefes, porque ellos no saben lo que pasa abajo. Usted va a tener que darse la tournée e ir al área de operaciones. Si hay trabajadores, si hay capataces, si hay, que si yo, una serie de gente que está ahí, va a conversar con cada uno de ellos para que le cuenten cómo es la cosa. Porque el gerente, los supervisores le van a contar la película bonita y usted va a hacer el presupuesto re bonito. Y cuando empiecen, por ejemplo, oye, se quebró la máquina, oye, que las mantenciones menores, oye, y que la mantención y que la máquina no sé qué, eso no está en el presupuesto. Y dice, ¿por qué no está? Porque usted nunca fue a hablar con la gente que es la que vive el problema. ¿Se fija? Es como, vamos a vender 100.000 unidades. El gerente dice, sí, te dice, sí, eso vamos a vender. Cuando después no llegamos a los números, entonces, ¿por qué no llegamos a los números? ¿Qué pasó? Y tú, ándate a los locales, júntate con un vendedor y te va a decir, oye, no teníamos, se nos cayeron los clientes, es que está pasando esto, la competencia nos provocó esto. Él te va a decir lo que está pasando. Entonces no te sirve solamente trabajar arriba, tienes que bajar para que realmente la cosa funcione. Después, control el presupuesto. Cada área funcional tiene ritmos diferentes para sus actividades, razón por la cual el encargado del presupuesto debe ir monitoreando los entregables para ir cumpliendo con las fechas e hitos de la carta GAT. Es decir, nosotros trabajamos, hay unas plataformas, sobre todo en ingeniería, en donde a ti te ponen por cada área unos timings y te dicen en tal fecha usted tiene que cargar tal archivo y todo se entera, en tal fecha, tal. Entonces, es como una especie, yo diría que no es una carta GAN, sino que es un modelo de trabajo donde todo lo que yo estoy haciendo es visible para los demás por si algo lo necesitan y así pues yo rescato de los demás para trabajar. ¿Ya? Y eso ya está funcionando así, con plataformas, bueno, hay varias en realidad, y uno pone alerta, por ejemplo, te dice en rojo, cuando vencía hoy a las 12 del día y no está el archivo, te pone arriba en rojo. Si el archivo ya fue entregado, pero parcialmente, te lo ponen amarillo. Y si el archivo se entregó correctamente, te lo ponen verde. Entonces, para el que estaba arriba, para un gerente, ver cuánto rojo, cuánto amarillo, es importante que vamos a hacer nosotros, porque si hay mucho rojo, quiere decir que nadie ha hecho nada y yo qué presupuesto voy a entregar. Si están en amarillo, tenemos que empezar a preguntarle a todos los que faltan, oye, ¿por qué está atrasado? ¿Se redefine una fecha o se mantiene? Porque nosotros tenemos fechas perentorias. En septiembre ya tenemos que tener el bosquejo, en octubre tiene que estar, en noviembre casi listo, en diciembre entregando. Entonces no tenemos mucho espacio tampoco para darle a la gente, ya no tómate 30 días porque no lo vamos a tener. ¿Te fijas? Entonces por eso se ocupa.
Y luego comunicar el proceso presupuestario. El encargado del presupuesto deberá informar a las unidades y a las involucradas cada una de las partes que involucren para su presupuesto. Cuando usted haga el presupuesto completo, va a tener que separarlo. Una parte va al área comercial, otro pedazo va al área de recursos humanos, otro pedazo va a operaciones, otro pedazo va a finanzas, otro pedazo va a importaciones. Jamás en la vida se les ocurra entregar todo el presupuesto a todas las gerencias, porque van a dejar la grana. Porque un gerente va a decir, ¿por qué a él le aprobaron 1.000 millones y a mí me aprobaron 700 y yo pedí 1.200? Y ahí ya empieza la grana. Por eso a cada gerente se le entrega parceladamente lo que se le aprobó y cómo tiene que funcionar. Y nosotros somos los que tenemos todo como para llevar el control completo. Pero yo soy la única que sabe qué pasó con cada uno. ¿Se fija? Y eso obedece a discrecionalidad, porque usted tampoco puede comentar, porque en su contrato va a decir expresamente que tiene prohibición de comentar el presupuesto de la compañía. En cualquier formato. Ni siquiera a las familias se los puede comentar. Son números muy sensibles. Por eso que dentro de las cosas que cuando uno lo contratan, además, los psicólogos son expertos para preguntarte sobre ese tipo de cosas. Porque buscan gente que tenga esa particularidad. Mucha reserva. Bien. Vayamos a la siguiente pregunta. El presupuesto flexible es útil para efectos de los informes de control de gestión a nivel gerencial, tal cual lo es un presupuesto base cero. Aquí yo les voy a explicar, porque esta pregunta no debería para ustedes. El presupuesto base cero es, por ejemplo, el que ocupan en Estados Unidos, lo ocupan mucho en empresas de tecnología. Entonces, por ejemplo, el 1 de enero de este año, supongamos, se aprobaron 50.000 millones. Con todos los proyectos por año, se te asignan las platas. Durante todos los meses tú vas dando cuenta de que el proyecto va avanzando. Llegamos al 31 de diciembre y lo que tiene que ocurrir es que toda esa plata se tiene que haber gastado, 100%. Puede que te haya faltado, no hay problema, pero lo que no puede ocurrir es que te sobre. Tú dices, ¿por qué? Porque si te sobra plata, el próximo año tú pediste 1.500, te van a dar 800. Y te van a decir, ¿pero por qué me dio menos si yo pedí más? Porque usted no gastó el presupuesto el año anterior, por lo tanto hay ineficiencia en su labor, va a tener que disminuir su ineficiencia y volverse más eficiente. Entonces te obligan a que te saquen el lustre a cada peso que te dan. Eso es el presupuesto base cero. Y todos los años se llama base cero porque todos los años parte con una cantidad, llegamos al 31 de diciembre, se acaba al 100%, te asignan, se acaba y así. Por eso es base cero, tu base siempre va a ser cero. ¿Ya? No es como los que estamos estudiando nosotros que son quinquenales, si son de 5 años y yo más o menos no sé cuánta plata voy a tener, y si yo, no, tú entras con una cantidad y terminas a cero. Entonces, ¿qué pasa con el presupuesto flexible? Es cierto que el presupuesto flexible, su misión es control de gestión. Que cuánto gastó, que por qué no vendió, que por qué el precio, que por qué los costos fijos. Ese es su tema, control de gestión. Tal cual lo es el presupuesto base cero. No, el presupuesto base cero la verdad es que tiene como finalidad en que si tú me dijiste que ese proyecto gastaba 100, demuéstrame que gasta 100. Si gastó 120 yo lo puedo analizar, lo puedo entender. Pero lo que no puedo entender es que te haya gastado 90 toda vez que me pediste 100. Porque significa que tú eres ineficiente. Ese es el problema, ¿ya? Entonces, hay mucha gente que cree a veces, acá está, es una excelente herramienta de control de gestión, como aparece ahí, en cambio, no tiene otro objetivo, es una acción de inversión medible en un periodo determinado, debe ser explicado en el año, generar impacto en la productividad de los colaboradores y en los indicadores de gestión de la empresa. Entonces, un indicador de gestión es su grado de eficiencia. ¿Usted es un ingeniero eficiente o no lo es? Y eso forma parte de la evaluación del desempeño. Para ese tipo de cosas sí. ¿Ya? Por ejemplo, el presupuesto de la nación del país está en base cero. Y uno dice, ¿pero cómo? Sí, está en base cero. Todos los años se discute el presupuesto del país. ¿Se han dado cuenta, no? Miren las noticias ahora este mes.
no sé, el ministerio tanto salió a comprar peluches para regalar en Navidad. Y el peluche que normalmente cuesta 5 lucas, lo pagan por 50. Y yo dice, pero ¿por qué lo pagaron tan caro? Porque les sobraba plata. Y entonces, y como tienen que llegar el 31 de diciembre con toda la plata gastada para que les aprueben el presupuesto del próximo año, se gastan la plata en cualquier tontería. Porque tienen que demostrar que se la gastaron, porque si no se las quitan. Y entonces lo que pidieron no se lo van a dar. Eso para mi gusto es una tontera en Chile, porque nosotros deberíamos trabajar con un presupuesto tal vez de control de base cero, pero si lo queréis controlar, compleméntelo con el flexible, para que los tengáis a raya. Pero no puro base cero, porque si no va a producir, para mi gusto, situaciones perniciosas. La municipalidad de determinaciones sociales. Exacto. Ella mandaba hacer para todo ese tipo de cosas. Entonces, no es bueno. Hay otra pregunta. Las empresas tienen diversos objetivos empresariales, como la búsqueda de la rentabilidad, el crecimiento dentro de la industria a la que pertenecen o permanecer competitivamente en los mercados. Dado lo anterior, ¿cómo pueden estas organizaciones saber que realmente están logrando sus propósitos empresariales y financieros? ¿Cómo lo pueden saber? ¿Cómo puedo saber si realmente estoy creciendo? ¿Cómo puedo saber si realmente tengo rentabilidad? ¿Cómo puedo saber si realmente estoy llegando a los mercados que yo dije que quería llegar? Estratégicamente hablando. Indicadores de producción o algo así. Ya, con los KPI, ¿no? ¿Y de dónde sacamos los KPI? Del presupuesto. Súper fácil. Cantidad a producir en el mes de mayo, 1000. Cantidad a producir en el mes de mayo, 950. Listo, 95%. Yo puedo sacar un montón de KPI y por lo tanto tú con eso vas a saber si estamos logrando o no. Si tengo el estado financiero y quiero la rentabilidad, utilidad dividido por venta, ¿puedo sacar eso? Sí. Tú vas a poder saber si estamos rentabilizando o no estamos rentabilizando. ¿Se acuerdan cómo hacemos los indicadores cuando partimos al principio del semestre? Que el ROI, que el leverage, que por ejemplo estaba el retorno sobre las ventas, estaba la rentabilidad sobre el patrimonio, estaba el periodo de cobro, el periodo de pago a los proveedores. Ya, esos son indicadores. Pero yo para poder hacer eso, ¿qué tenían ustedes para trabajar? ¿Qué necesitaban de data? Los estados financieros. Y ahora, ¿quién te va a dar los estados financieros? El presupuesto, ¿no? El presupuesto te da los estados y tú con eso puedes calcular esos indicadores. Y con eso vas controlando. Entonces aquí la respuesta es: el presupuesto maestro, recordemos que el presupuesto maestro es el presupuesto operativo más el financiero, ¿cierto? Son los dos. Entonces, si nosotros mensualmente vamos controlando el presupuesto maestro, podemos sacar resultados y corregir. Porque, ojo, yo les digo siempre, el presupuesto no me lo pueden tocar. Una vez que lo entregaron, se le entregó a cada gerente, ese presupuesto es ley. No hay forma de modificarlo. ¿De acuerdo? Pero muchos gerentes te van a decir: oye Magdalena, tú hiciste el presupuesto en el año 23 pensando en tales y cuales parámetros. Estamos en el año 24, estoy en enero. Se produjo tal situación que tú entiendes que toda la industria la está viviendo, pero tú no lo pusiste en el presupuesto y ahora resulta que a mí me falta plata para poder enfrentar este problema. Yo el budget no lo puedo tocar. El budget se queda tal cual. Pero lo que sí puedo crear es el forecast. Porque ahí sí puedo decir: oye, si en realidad yo le di a este ítem, por ejemplo, tal cantidad. Voy a hacer un ejemplo para que quede claro, porque eso es lo que hacemos finalmente nosotros. Tratamos de darle un espacio a cada unidad, porque tampoco somos tan malos. ¿Sí, hija? ¿Cómo se escribe? Acá, forecast, sí, pero lo voy a escribir acá. Supongamos que tú tenemos la cuenta gastos de mantención. Ya para la plata. Según el budget, que en el fondo el presupuesto, supongamos que yo la aprobé 1000. Entonces el tipo ve el presupuesto, qué sé yo,
es lo que se aprobó. Normal. Pero viene contabilidad, acuérdate que viene contabilidad y contabilidad va a entregar lo que realmente gastamos. Y contabilidad va a informar y va a decir, no, se gastaron 1.700, porque las facturas que pagaron fue por 1.700. Y eso es una realidad, porque ya están pagadas. ¿Se entiende? Aprobadas por gerencia, por todos lados. Entonces, aquí se va a producir una variación. Y uno dice, estamos pasados ¿cuánto? En 700, ¿sí o no? Es decir, hay 700 adicionales que no están en el presupuesto, pero que ya se pagaron. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, que somos los encargados del presupuesto? Vamos a tener esta información y yo voy a revisar el por qué pasó esto. Y esto pasó porque esos gastos de mantención requerían repuestos, por ejemplo, importados. Y para cuando nos mandaron la cotización, cuando nosotros hicimos todo el análisis, más o menos pensábamos gastar esta cantidad. Pero como esa mantención se hizo en el mes de abril, para abril ya habían pasado cosas, como por ejemplo a nivel internacional, que dispararon el tipo de cambio. Pero la orden de compra se pone con antelación. Nosotros pusimos la orden de compra, más o menos ajustada a esto, el proveedor nos informó que se produjo una variación del tipo de cambio y le mandó la factura por eso. ¿Verdad? Y contabilidad, como está aprobado por nosotros, la pagó. Y entonces uno dice, oye, yo voy donde el área y digo, ¿qué pasó? La mantención, no, me Magdalena, la universidad es lo mismo, no cambiamos nada. Así que aquí lo único que hubo fue una variación del tipo de cambio que fue lo que nos afectó. Y lo peor de todo, me dice Magdalena, es que el tipo de cambio sigue subiendo y la probabilidad de que nosotros sigamos importando repuestos es alta. Ah, ya. Entonces, esto me obliga a mí a crear un budget que va a ser versus un forecast. Esto es lo que vamos a tener que hacer. Entonces, aquí nosotros vamos a decir gasto de mantención, que fue lo que aprobamos. Mira, pero con todo lo que ya investigamos, con todo lo que vimos, yo no puedo ser tan miope. Yo ya sé que el pronóstico para el próximo mes seguramente vamos a estar mínimamente gastando 1.700. Entonces, el forecast es como que yo voy aterrizando un poco el presupuesto de acuerdo a parámetros que yo no puedo controlar. ¿Entiendes? De modo tal que en alguna reunión que vamos a tener de gerencia, seguramente por ahí, por junio o julio, les vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Estamos con efectos de tipo de cambio, estamos con aumentos de costo, una serie de variables. No es fácil conseguir, por ejemplo, trabajadores para tal área y hemos tenido que incrementar los salarios para atraer personal. Hemos tenido que hacer cambios. Bueno, eso ha significado salirme del presupuesto. Bueno, todos los que sean los variants, porque van a haber positivos y negativos, yo como encargado del presupuesto tengo que ir a gerencia general para ver cómo logramos un delta para poder absorber estas variaciones a través de los forecasts. Y cuando yo haga el presupuesto el próximo año, no voy a tomar el budget de base, voy a tomar este de base, porque esto fue un poco la realidad de lo que eventualmente fue ocurriendo. Porque si yo tomo eso de base, es como que me voy a poner una venda en los ojos, porque nada de eso va a pasar. Esto es lo que va a pasar. ¿Entienden? Así funciona más o menos nuestra pega. Por eso que con el área contable, ellos siempre nos informan mes a mes que se está pagando, para que nosotros veamos si estamos muy fuera o empezar a tomar medidas, para ir planificando la reunión con gerencia y ver qué podemos hacer. ¿De acuerdo? O porque si gerencia no nos da más plata, nos va a decir, perfecto, tenéis la mitad del año para bajar costo y gasto, y esos delta, tal vez caso no. Porque tenemos dos caminos, o me dan más plata o me dicen que no. ¿Se entiende? Bien, entonces aquí, cuando nos hablan en este caso de la respuesta entre el budget y el forecast, básicamente lo que yo te expliqué, para mi gusto uno puede decir que el proceso presupuestario es un pronóstico, una estimación, pero nunca va a ser el 100%. Aunque uno quisiera, nunca lo va a hacer. ¿Ya?
Claro que es un mundo muy dinámico. Ya. Entonces, dice aquí en un proceso presupuestario integral que contempla etapas, refiere hacia cada una de ellas. Bueno, la primera etapa, ¿se acuerdan que yo les dije? La planificación estratégica. Si usted va a trabajar en el mundo del control de gestión, le gusta estas áreas, la primera cosa que va a vivir es que lo van a llevar a reuniones de gerencia. Pero ahí nosotros simplemente escuchamos, anotamos, pero no preguntamos nada, solo escuchamos y anotamos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la película clara del espejo estratégico. A dónde quieren ir, cómo quieren ir, tú tenés que mirar las posiciones de los gerentes, porque los gerentes no son todos iguales. Hay unos que están más cerca de la gerencia general, hay otros que están más lejos, para los pesos de la distribución para el presupuesto. Eso uno tiene que aprender a observar. Luego viene la determinación de la demanda, con todos los modelos que ya hemos visto, y usted tendrá que buscar el que mejor adecue para su empresa. La determinación del precio en función de los parámetros que definen también la empresa. Luego tenemos que irnos al presupuesto operativo. Una vez que lo tenemos, nos vamos al presupuesto financiero. Y una vez que ya lo tenemos, hacemos el presupuesto de inversión o de capital. Y con eso cerramos, porque el presupuesto de capital, ¿qué es lo que hace? Te mueve todo lo que tenemos arriba. ¿Sí o no? Porque ahí en el presupuesto te dicen, ya, en el mes de junio se va a abrir la planta número 5. Y uno dice, y la gente, y los costos, le dicen, ya, hable con contabilidad y contrate, hable con recursos humanos. Y cada contratación es gasto. Cada proveedor es más costo, más sí, y se te mueven todo, igual el proceso. Generalmente esta pega tiene dos vueltas. La primera, la que hacemos al inicio, y la segunda es cuando ya entra el presupuesto aprobado y aparecen todos los pagos. Bien, acá dice, uno de los fines de los estados financieros proyectados es verificar que la estructura de capital está dentro de lo exigido por los dueños. Por lo tanto, cada vez que exista incorporación de inversiones nuevas, siempre debería esperarse un cambio en la tasa de descuento, al igual que en la estructura de capital. ¿Qué piensan ustedes? Supongamos, voy a hacerlo así, voy a hacer un monito ya para que les quede eso más claro. Supongamos que nosotros tenemos ya un estado de situación financiero, porque somos una empresa en marcha. Entonces, supongamos que este es mi estado de situación financiera. Ahí están los activos, aquí están los pasivos. ¿A quién tengo que sacar? Porque esto es estructura financiera, ¿cierto? ¿A quién tengo que sacar de esta historia? Aquí está el activo corriente, el activo no corriente, el pasivo corriente, el pasivo no corriente y el patrimonio. ¿Quién se tiene que ir de aquí? Para hablar de estructura de capital. ¿Quién se va? Los corrientes. Entonces yo me tengo que quedar con el pasivo no corriente y el patrimonio, y estos explican el activo no corriente, porque acá están las inversiones. Aquí está la maquinaria, la infraestructura, el equipamiento, ahí está todo ese tipo de cosas, financiado o con deuda o con el patrimonio, ¿cierto? Ya. Supongamos que en la estructura de capital, cuando esta cosa partió, la deuda del señor era un 30%, que se supone que son los pasivos, y estos son los activos. Y esto entonces era un 70%. Pero aprobamos un presupuesto de capital, hicimos todo el presupuesto, y entonces ahora esto es un poquito más grande. ¿Se fija? Es más grande porque acaba de llegar un proyecto nuevo. Esto es lo mismo, pero aquí está, por ejemplo, un equipamiento, ¿cierto? Supongamos que esto en plata era 300 y esto era
700, el valor de la empresa era 1000. Era 1000. Por lo tanto, si esto es el activo, activo igual pasivo, el activo también valía 1000, ¿cierto? Si esto valía 1000, entonces todo este cuadrado sigue con un valor de 1000. Pero llegó una planta nueva, ¿cierto? Supongamos que la planta nueva llegó por 100. Ahí, llegó por 100. Entonces usted dice, oye, pero esto me va a afectar porque esta planta la van a financiar y el dueño también. Ah, sí. Y entonces usted va a decir, pero el patrimonio, o sea, perdón, el pasivo no corriente y el patrimonio está constituido por, esto estaba en 300, esto estaba en 700. Si el dueño a ti te obliga y te dice, mi imagen financiera es 70-30, patrimonio 70, deuda 30, y te obliga y te dice, usted haga lo que quiera, pero a mí no me cambia mi imagen. Entonces, ¿esto qué significa? Que estos 100, 30 se van a tener que financiar con deuda y 70 se van a tener que financiar con patrimonio. De manera que aquí, ¿cuánto tenemos? 1100. Y acá también. ¿Cierto? Pero aquí, 330 dividido por 1100, ¿cuánto en porcentaje? 30. Y el patrimonio ahora va a ser 770 dividido por 1100. Si yo hago el cálculo, esto va a dar 70. ¿Sí o no? Por lo tanto, si yo no quiero cambiar mi imagen financiera, todas las inversiones que lleguen del presupuesto de capital tienen que financiarse de acuerdo a los porcentajes previamente definidos como se verían dar. Si usted no me los respeta, me cambia la estructura. Por ejemplo, si usted me dice, no, es que esto 100, 50 y 50. ¿Se puede? Se puede. Pero va a significar que ahora va a tener aquí 350, ¿cierto? Y acá abajo van a tener 750. Mayor deuda que el patrimonio. ¿Cómo le explica después al dueño que usted le cambió su imagen? Eso no es fácil. Entonces, por eso acá le dice, uno de los fines de los estados financieros proyectados es verificar la estructura de capital. Ojo, nosotros trabajamos en este nivel con la estructura de capital, no con la estructura financiera. Por lo que dice, exigida por los dueños. Por lo tanto, cada vez que exista la incorporación de una inversión nueva, como el 100, siempre debería esperarse un cambio en la tasa de descuento. ¿Te va a esperar un cambio en la tasa de descuento? Al igual que la estructura de capital. ¿Cambió la estructura de capital? No. Si usted me mantiene la imagen financiera para la financiación de los proyectos de inversión, la imagen nunca va a cambiar. ¿De acuerdo? Nunca va a cambiar. Porque usted me está conservando la estructura. Si usted no me la conserva, ahí cambia. Ahí sí va a cambiar. Y lo otro que podría cambiar también es que usted me podría decir, profesora, pero usted tiene una deuda nueva y una deuda antigua. Y puede que la deuda antigua haya sido a tasa barata y puede que la deuda nueva sea a tasa cara. ¿Sí? ¿De acuerdo? En esos casos, el caso D es el que incide. ¿Por qué? Porque la tasa WACC, acuérdense, ella es caso T por 1 menos TC, por, en este caso B partido por P, más el caso P por el P partido por B. Yo aquí, ¿a quién estoy dejando ordenaditos? Bueno, vamos a decir así mejor, deuda a valor de empresa y a esto. Dije que esto 30% y dije esto 70%. Eso no cambiaron, porque yo obligué a que la inversión conservara la imagen. Pero usted me puede decir, profesora, pero ¿y si le mueven la tasa de deuda, esto cambia? Sí. Por ejemplo, año 2017, 2018 en Chile. Si tú ibas a financiar esos proyectos de inversión, la tasa, al caso usted en promedio, era
anual. Anual. Había casos de 0,5%, había casos de 1,5%, pero el promedio entre toda la banca y todos los fondos de inversión, 2,5%. Tu vaso hoy día, año 23, y el caso de, en el mejor de los casos, está en 6,25. Hay un cambio, ¿no? Ahí sí que va a cambiar la cosa, porque es mucha la diferencia, ¿cierto? Y lo otro que está pasando, que cuando tú estás evaluando, tú me dices, profesora, el impuesto a la renta está en un 27%, ya es lo que he usado. Sí, pero en este momento, como le rechazaron la emisión de bono al ministro Marcel, no le queda otra salida para el próximo año que tocar el TEE. Por lo tanto, el TEE, ¿a dónde se podría ir? Que es lo que quieren, a un 30%. ¿Cambia mi tasa si me cambian el 27%? Vuelve a cambiar. Pero no porque es algo que tú puedas manejar, es una cuestión a nivel, digamos, de Estado. Y el dueño, cuando las cosas se ponen color de hormiga, porque parece que todo le está saliendo complicadísimo, tasas de deuda cara, tasas de impuestos más altas, ¿cómo se pone él? ¿Más nervioso o menos nervioso? Más nervioso, ¿no? Y cuando yo me pongo nerviosa, ¿cómo es la tasa de exigencia? ¿Mayor o menor? Mayor. Por lo tanto, el caso P lo más probable es que comience a aumentar. ¿Se entiende? Entonces van a haber varias condiciones que pueden hacer que el WACC cambie. No es solamente los W. Porque yo puedo conservar esto, pero nada garantiza que la historia se va a hacer un 2-3 modos. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿por qué no tenemos proyectos de inversión desde el año 21 a la fecha? Ya, ¿qué pasa con la estructura de capital? Hay que mantenerla, ¿cierto? ¿Y le ha sido fácil al empresariado mantenerla? No. ¿Por qué no? ¿Hay ventas? No, no hay ventas. Y cuando no hay ventas y usted tiene que seguir pagando los salarios, los costos y los gastos comprometidos, ¿qué le toca? Endeudarse. ¿Y cómo están las tasas? Horribles. ¿Conclusión? No, mejor no hago nada porque tasa muy alta. La incertidumbre de que tenemos o no tenemos reforma tributaria, ¿afecta la inversión? Sí, porque usted no sabe. Imagínense, hacemos la evaluación de inversión con el 27% y sale bueno. Me cambian la tasa de aquí a un mes más, hacemos la evaluación y sale malo. Y ya le dijimos a los inversionistas que estábamos aprobados. ¿Qué hacer? Significa, la incertidumbre no es buena. Y las exigencias siguen subiendo en términos de los casos P. Entonces las tasas se vuelven cada vez más elevadas. ¿Se entendió entonces? Ahí hay varias cosas que pueden cambiar. Bueno, y esa era la última pregunta. Entonces, hoy día he repasado varias cosas que usted tiene que darle vuelta. Con lo que ya ha ido aprendiendo, usted tiene que entender el por qué ahora yo aprendí esto, cómo lo voy a usar el día de mañana, hacia qué tengo que apuntar en mi mirada, porque más allá de lo operativo, ustedes no van a ser técnicos, van a ser profesionales. Entonces, cuando tú vayas al mundo laboral, tendrás que preguntar el próximo paso. No qué me toca hacer, sino que para qué vamos a hacer esto, el propósito. Y en ese propósito, lo más probable es que a ti te pidan, oye, necesitamos que evalúes, que mejores, que queremos esto, que el control, que aquí, que allá. Entonces tú dices ya, pero hay que tener a la vista una serie de cosas y te tienes que ordenar para poder ver cómo empezar, cómo partir. Porque de eso se trata. Además, la ingeniería viene de ingenio. Y el ingenio es cómo yo inicio el proceso, cómo paro. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Entonces, se supone que esta semana estamos trabajando nuestro caso de presupuesto, ¿cierto? De hotel. Entonces, dudas, preguntas respecto, sé que ya hay gente que está trabajando, sé que ya hay cosas avanzadas, hay otros que están en el proceso. Dudas, preguntas como para poder yo ayudar.
si uno le sube mucho el precio original a la dueña. No debería subir tanto, va a subir un poquito, pero nunca tanto. Así que ahí échenle El también tema ese de los descuentos que le aplica a la... a las de habitaciones. Eso hay que asumir que siempre está funcionando los descuentos. Sí, Incluso sí. después de... Sí, esos descuentos están establecidos para todos los meses del año. Pero ¿qué es más importante? ¿El margen que ella pide del 30% es el que hay que alcanzar o no hace falta que sea exactamente el 30%? No, siempre te va a exigir el 30%. Tiene que ser más importante que llegue a ese margen. Sí. ¿Ya? Entonces, el miércoles, como esto les sirve para practicar para la prueba, el miércoles yo quiero ver los avances de esto. Para yo decirle, a ver, en qué va, cómo va, qué te equivocaste, porque la única manera que si yo no lo veo no voy a poder saber. El día jueves, porque cuando tenemos la entrega, el día jueves. Todavía tenemos la última opción para ver, porque acuérdense que esto en el punto ahí de nomás. Por lo tanto, ahí tenemos la opción de yo revisar a ver cómo va, qué falta, qué no falta. O sea que nos podemos juntar por Zoom. ¿De acuerdo? Y ya después vendría la subida del cero. ¿Ya? Acuérdense que por favor, como ustedes lo van a tener que subir. Y ya inmediatamente ponerse a trabajar en el presupuesto financiero. Porque el presupuesto financiero ya es el armado, que los estados, que sí. Ya para que aprendan a ir el estrés de cuadrar un estado. Porque eso es como lo más también. Y la parte del presupuesto capital, que háganlo independiente de que tengan o no hecho el presupuesto completo y cuadrado financiero. ¿Estamos? ¿Qué más? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que me quiera hacer, si quieran practicar, hacer algo. Sí, Magdalena. Yo sobre el taller, pero es como tema de cómo aplicar la fórmula. Ah, ya, a ver, vamos a ver. Porque claro, yo tengo igual está en el tema de que no sé si lo tenía que Sí. hacer bien. Sí. Entonces, acá tengo que capital, después la información de la educación, Ya, ¿qué hizo ella? El precio que maneja. Ya. la capacidad. Sí. La venta lo dividí en un periodo de septiembre, la venta en eso y la final de septiembre. Ya está. Y acá el detalle, entonces yo acá el valor que yo le ponía a la dotación por la cantidad de dotación. Y lo sumé en el total como si fuese 100% de ocupación. Y me da esto. Entonces, esos son los 46 millones. Entonces, ¿qué pasa? Que yo acá, y me vale más esta tabla, en cuanto a la ocupación que tiene según estos meses, tiene que medir. Sí. Y el total de lo que me hace no me hace sentido porque acá ella dice que es una ocupación en octubre de